Entonces, ¿cómo están? En esta didáctica del cálculo para ingeniería, en este caso ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería agropecuaria y administración de empresas, licenciatura en matemáticas y licenciatura en educación infantil, pues siempre que cada día tratamos de que este repositorio en cálculo que tenemos en GitHub, con lo que hemos consolidado en este saber, pues se vaya enriqueciendo. Entonces hoy dejamos en cómo medir áreas, how to measure areas, el concepto de cálculo integral. En cálculo integral, pues dividir el curso en integración indefinida, integración definida. Hasta ahora solamente dividirlo así. Aquí renovar los cuadernos de diseño, los cuadernos generales para enseñanza y evaluación que tenemos en el repositorio en didáctica de la ciencia de datos, donde se investiga esa didáctica y se va actualizando efectivamente esos cuadernos de enseñanza de la matemática y la ciencia de datos. Entonces aquí nos vamos a actualizarlos aquí. Entonces actualizamos ambos. Hay uno que ya la evaluación oral la consideramos como una evaluación que debe hacerse al final, después de haber evaluado de manera escrita a los estudiantes. Entonces este lo borramos. Entonces ya tenemos que la evaluación va primero la tarea, luego el quiz, luego el parcial y por último la evaluación oral. Y bueno, integración indefinida vienen los métodos de integración. Entonces están las reglas de integración que estamos utilizando en matemática aplicada y las aplicaciones ante los métodos de integración indefinida, y en ella está el método de fracciones parciales y un segundo método. Aquí lo vamos a poner, creo que bueno, pongámosle voy de segundo, que es el de integración por partes. Integración por partes, que es un método para integrar ciertos productos de funciones. Esos productos de funciones a veces vienen descritos a través de reglas, como reglas mnemotécnicas, que ayudan a aplicar el método. Entonces aquí ponemos este cuaderno de enseñanza, el de evaluación, para el método de integración por partes. Entonces aquí el método de integración por partes para integración indefinida, integración por partes, integración por partes, y aquí esta parte control C, y en este cambiamos nombre para el cuaderno de evaluación de esa misma tema. Y entonces en esta integración por partes lo abrimos y bueno, ya tenemos muchos cambios porque actualizamos bastante este repositorio para dejarlo que sirva para los diferentes programas de ingeniería, licenciatura y para ciencias económicas en nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Entonces aquí actualizamos esos cambios de hoy. Entonces así ya tenemos inicio de la carpeta para enseñanza del método de integración por partes. Entonces ya este método yo ya dentro de los métodos, dentro del enfoque aplicado, ya no lo presento usualmente porque en ninguna aplicación lo he necesitado. Entonces dentro del enfoque aplicado, pues este no se está presentando usualmente en esta exploración o investigación educativa en enseñanza del cálculo desde un enfoque aplicado. No lo hemos necesitado hasta ahora. Entonces hoy lo he necesitado es la ingeniería en telecomunicaciones. Entonces hoy queremos presentarlo por ello, que lo requieren los estudiantes de este programa. Entonces bajamos al título de la clase, que es el método de integración, el método de integración por el método de integración por partes, llamarlo así, partes, que es el que está dado por la fórmula pues
que si tienes una integral de una función de x, u, por otra función, por la derivada de otra función b, d de b, pues esa integral puede que sea muy compleja. Entonces puedes cambiarla por la integral de v d de u, sumándole por menos la integral de b de u, sumándole el producto de u y b. Eso es lo que nos quiere decir la fórmula, una manera de leerla. Entonces es la fórmula de integración por partes, que lo que busca es cambiar una integral compleja por una integral simple. Cambiar una integral compleja por una integral simple. Entonces lo primero es como entender, que el estudiante pueda comprender la intencionalidad de la fórmula de integración por partes, y bueno, y la sepa aplicar, ¿cierto? Que saber aplicar esta fórmula para hallar la primitiva de una derivada, para hallar la integral indefinida de una derivada, pero de una derivada de la forma u de v. O sea que la derivada, una derivada que se puede expresar o interpretar como el producto de una función u, función de x, por otra función, por la derivada de otra función v, de v. Es así, esa es la primera parte de los objetivos que tenemos hasta ahora. Y aquí ya bajamos después del componente histórico epistemológico, a presentar un ejemplo ilustrativo. Pues aquí el método de integración por partes. Aquí ponemos ejemplo ilustrativo. Entonces, ejemplo ilustrativo. Entonces en este es muy bonito, es muy tradicional en el cálculo, no es el más adecuado para empezar el tema, pero sí para cuando ya se ha madurado en la aplicación de él, que es, bueno, pues le piden que halle la integral de ala, aquí ala, raíz, sqrt, corchetes, llaves, corchetes para el índice del radical y llaves para la cantidad subradical, y aquí le ponemos backslash diferencial de x, y miren que me queda, el problema es hallar la integral de a la raíz cúbica de x de x. Entonces este es el ejemplo, y hoy quiero dejar la estrategia para los estudiantes, estrategia para resolver este problema de integración, o metodología. En esta parte, esa metodología tiene 3 partes. Entonces aquí le ponemos numeradito en líneas Markdown, que tiene 3 partes. La primera es utilizar el cambio de variable, u. Bueno, en este caso yo quiero que sea w igual a el exponente de esa función exponencial del integrando, en este caso la raíz, sqrt, de corchetes, llaves, corchetes para el índice del radical, llaves para la cantidad subradical, w igual a la raíz cúbica de x, utilizar el cambio de variable para
simplificar el integrando a la forma función cuadrática por función exponencial, a la forma de un producto de una función cuadrática por una función exponencial. Es que cuando eso se expresa así, cuadrática por exponencial, el método de integración por partes es muy sencillo de aplicar, eligiendo como u a la polinómica, en este caso la cuadrática, y como db a la exponencial. Entonces luego aplicar una primera vez el método de integración por partes para obtener una integral menos compleja de la forma una función lineal por una función exponencial, la forma de un producto de una función lineal por una exponencial. Y cuando eso ya queda así, lineal por exponencial, es aún más sencillo resolver el problema de la integral, haciendo otra vez partes una vez más. Entonces apliqué el método de integración por partes una vez más para obtener una integral de una función exponencial, que es la integral más simple del universo, porque la integral de una exponencial es ella misma, que es la integral más simple del universo. Sí, porque no hay que hacer nada, la integral de una exponencial es ella misma. Así ya el problema queda resuelto con esta metodología, y se busca que el estudiante efectivamente sea capaz de escribir un método para resolver problemas, escribir un método o una secuencia de pasos o definir una secuencia de fases para resolver un problema. Y ahora, después de dar esa estrategia, yo en mi propuesta quiero mostrar cómo esto se puede hacer utilizando SymPy. Entonces vamos con la sentencia from SymPy. SymPy, recordemos que SymPy, esta librería asociada a Python para cálculo simbólico, se escribe con doble Y, o sea, Y al inicio y Y al final. SymPy import asterisco para que importe toda esta librería, y vamos a declarar las variables a utilizar. En este caso, para este problema vamos a utilizar x, w, bueno, en realidad él no necesita sino x, esencialmente dejémoslo como x igual a var de x, así declaramos la variable a utilizar. ¿Y cuál es la función que necesitamos integrar? Bueno, pues lo pone función a integrar, y definimos la variable así, como un texto verbal, sin dejar espacio. Eso es lo que me gusta también de Python. Función a integrar, ¿cuál es? Pues la función, lo vamos a hacer exp de la raíz. Entonces vamos a poner sqrt. Bueno, ¿cómo le ponemos sqrt? Debe ser que en SymPy sqrt, bueno, para decirle el índice del radical, vamos a ver sqrt, la función raíz cuadrada en SymPy, ¿cómo es? Bueno, pues le podemos preguntar directamente a ChatGPT, bueno, ¿cómo en SymPy cómo se llama la función en SymPy para calcular raíz cúbica?
Eso es lo que le vamos a preguntar. Entonces nos vamos a ChatGPT, le preguntamos cómo calcular raíz cúbica en SymPy de Python. Entonces que nos diga cómo es que es, porque no me acuerdo. Para raíz cuadrada sí lo sé, simplemente dice QRT. Pero él tiene una función root en donde le dices a quién le vas a sacar la raíz y después escribes el índice del radical. Entonces en la función root, bueno, muy bacano de hacer, bastante bacano, o sea, nunca lo había hecho así. Entonces raíz root de x y que le vamos a sacar raíz cúbica, entonces ponemos índice 3. Entonces así tenemos la función a integrar es raíz cúbica a la raíz cúbica de x, y luego llamamos a integrate y la evaluamos en esa función a integrar y le decimos que integre con respecto a x. Entonces el segundo parámetro de la función es decirle cuál es la variable independiente con respecto a la que vamos a integrar, y aquí le dices vaya al virtual environment e integral. Dice no, pero me falta SymPy. Entonces vamos al nuevo terminal, me parece raro porque pensaría que ya estaba, pip install SymPy y instala SymPy. No sé, me pareció, hubiera pensado que ya SymPy lo tenía instalado, y aquí ya nos dice que sí. Ahora lo corremos y ya nos da el resultado. Miren, tan bonito, lo corre en un sola línea de código. Ya sacas factor común y te queda. Él puede factorizar, creo que le podemos poner .factor para que él con el método factor factorice el resultado y lo deje en la manera en que los textos los vas a encontrar más usualmente, porque aquí lo tenemos como una suma esencial. Es factor y miren cómo queda bonito. Entonces queda 3 por el cuadrado de la raíz cúbica de x menos 2 veces la raíz cúbica de x más 2 por a la raíz cúbica de x. Y ahí terminó. Miren cómo termina de rápido con esta calculadora de cálculo simbólico asociada a Python llamada SymPy. Bueno, entonces así ya tenemos cómo se hace con la estrategia, y les agradecemos mucho. Muchas gracias.